En primer lugar, el desempeño de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Río 2016 debe verse de manera multilateral. Es decir, existe una evidente falta de planeación, de programación de las actividades deportivas y particularmente las que tienen que ver con las competencias olímpicas o certámenes internacionales en los que participa nuestro país, con una visión de largo plazo que no existe aquí. Es más, se ha acentuado el cortoplacismo o la disputa entre organismos, quizá, y aquí es en donde entra seguramente una parte importante de tu pregunta, por ver quién se queda con los recursos, que no son, por cierto, demasiados tampoco los que se dedican al deporte mexicano, pero a ver quién se queda con los recursos, quién maneja, quién tiene el control político de las confederaciones, de las federaciones deportivas, etcétera, y hay que poner en marcha ya también en esta área lo que se deriva de las reglas del Sistema Nacional de Transparencia y lo del Sistema Nacional Anticorrupción. Y yo lo dije desde inicios de la semana pasada, estando en un evento de un informe de un presidente municipal de Uruapan, que más que llamar a cuentas a Alfredo Castillo como titular de del organismo del deporte, de la CONADE, debiera de inmediato cesársele y que el gobierno de la República diga qué tiene pensado hacer con el deporte mexicano para que dentro de 4 años no vayamos a llegar a las próximas Olimpiadas, pues otra vez a tener escasísimos resultados, vergonzosos diría yo. En el 61 lugar quedamos ahora en el medallero olímpico de Río de Janeiro. Eso no puede continuar así. Y en lo que se refiere a la CENTE, pues hay que decir que subrayo lo que expresé en mi informe, en la parte final, que no debiéramos en modo alguno pensar que las posiciones extremas van a conducir a la solución del conflicto, que incluso menos propiciando situaciones de violencia como las que se han dado en los últimos meses, en las últimas semanas, y mucho menos que se quiera ejercer presión física sobre maestros y padres de familia que sí quieren que haya clases en estados como Oaxaca, Chiapas o Michoacán, que son los estados en los que, en ese orden, según los informes que yo tengo, el día de hoy hubo problemas para el regreso a clases. En Chiapas es en donde está más aguda la situación. En Oaxaca, según cifras oficiales, en alrededor del 40% de las escuelas no se pudo retornar, y en Michoacán aproximadamente el 20% no iniciaron clases, aunque algunas entre mañana y pasado, según nos informó el gobernador, se va a dar el retorno ordenado a las mismas. Y yo creo que aquí debiera mantenerse, por una parte, la aplicación estricta de la ley y por la otra parte la disposición a seguir dialogando y a recibir por vías institucionales las propuestas que pueda formular la CENTE al respecto de la reforma educativa y al respecto del nuevo modelo educativo nacional. Lo que debo precisar en primer lugar es que yo en ningún momento llamé a que se reprimiera al clero o a la cúpula del episcopado o de la diócesis primada de México. Lo que dije es que la Secretaría de Gobernación debería tomar cartas en el asunto en lo que se refiere a, en primer lugar, convocar a quienes han estado propiciando lo que a mi juicio ha sido un exceso, entrometiéndose más allá de los temas religiosos o de ejercer el derecho a la expresión
o de la libertad religiosa. Con esas yo no me meto, pero la laicidad del Estado mexicano tiene reglas muy claras. El pronunciarse y el convocar a acciones públicas para manifestarse en contra de una determinada ley, eso es un acto eminentemente político. Quien no lo quiera ver así, pues está equivocado. Y precisando esto, porque yo a lo que llamé fue a eso, debo también subrayar que, como lo dije aquí en la presentación de mi informe, se requiere, en relación con la propuesta que ha hecho el Ejecutivo Federal sobre matrimonios igualitarios, se requiere de una amplia discusión, de un amplio debate, de poner por delante las ideas, las consideraciones, los argumentos que cada quien tenga, y reitero mi invitación para que dentro de un escenario de respeto mutuo, de diálogo civilizado, las iglesias, y en este caso particular la Iglesia Católica, ponga sus argumentos sobre la mesa. Si yo estuviera en el ánimo de pedir la represión contra Hugo Valdemar o contra cualquiera que desde la fe, ¿no?, así se llama, a veces no sé si es buena o qué tan buena sea, pero desde la fe se emita una opinión. No tengo absolutamente nada contra la Iglesia Católica. Mi propia formación personal, familiar, viene de allí, aunque no sea alguien que profese la religión católica, y respeto por igual a todas las creencias. Que tranquilice su estado de ánimo, don Hugo Valdemar, que no se sienta acosado por un servidor que ni siquiera fuerza pública tengo a mi disposición como para pensar en reprimirlo. Que se serene su conciencia y que acuda en su momento a las pláticas, foros, debates, encuentros que propiciemos, y que lo hagamos en un ambiente sereno, de tolerancia. Yo sí le pido que actúe con tolerancia, porque parece que la intolerancia se sitúa allí, desde aquellos quienes condenan a los que no piensan igual que ellos, aunque algunos de ellos cometan pederastia. La posición del gobierno es diálogo. ¿Para qué? Si no hay, si cuando ha habido diálogo se accede incluso a la liberación, aunque sea bajo caución, de los principales líderes de la CENTE, se pagaron salarios no devengados a maestros que incurrieron en faltas administrativas por distintas razones o en no acatamiento de la ley al no acudir a clases durante determinados días, etcétera, una disposición para distender el ambiente político. Y del otro lado, como reacción, se tuvieron el incremento de bloqueos y el anuncio en lo que les alcanzara la capacidad del no regreso a clases. Eso genera de manera natural un ambiente que lleva a que entonces se diga por parte del gobierno, pues ¿para qué dialogamos? El diálogo de todas maneras se va a seguir llevando a cabo. El problema es en qué condiciones, bajo qué circunstancias, y que pueda llevar a que deje claro que también de parte de la CENTE, esta es la convocatoria, el llamado que yo hago, haya esta disposición a sentarse a la mesa con ánimo de dialogar para construir acuerdos. Acordar es ceder, acordar es tener voluntad de construcción de acuerdos, y no estamos cerrados a recibir, lo hemos dicho, a recibir las propuestas que lleven a que pueda haber una revisión y una reforma de la propia reforma educativa, que se pongan sobre la base, sobre la mesa, los argumentos, las propuestas, y estamos dispuestos a hacerlas nuestras, incluso si nos convencen de que son correctas, de que son positivas y que van a ayudar
al propósito fundamental de elevar la calidad de la educación para que los niños y niñas de nuestro país tengan una mejor educación. Así de sencillo. ¿Perdón? Pues es que siempre, mira, aún con el regreso o no regreso a clases, ya de hecho toda la semana pasada diputados, senadores del PRD y la dirección del partido se sentaron a platicar con una representación de la CENTE para recibir sus propuestas, sin ninguna condición. La única, en todo caso, preocupación fundamental nuestra en este ámbito es que contribuyamos a distender el ambiente y que contribuyamos también a que la solución de esta confrontación, de este diferendo, se dé por vías institucionales. Esta es, me parece que en todo caso debiera ser, si le podemos llamar de esta manera, la única condición, que las diferencias, los distintos puntos de vista y hasta la oposición extrema que hemos conocido se dirima por vías constitucionales, civilizadas, pacíficas, no por vías violentas. Y puede, lamentablemente, un ambiente de este tipo nos puede llevar a situaciones, como ya lo vimos en el caso de Nochistlán, de consecuencias fatales, en donde no termina ganando nadie, y eso no debiéramos permitírnoslo nosotros. Así de sencillo. En el caso, mire, por supuesto que el gobierno de la República sigue debiendo una versión con una información creíble, por lo menos una versión sobre qué sucedió con el caso del hijo del Chapo, que fue secuestrado y después, apenas el fin de semana, según algunas informaciones periodísticas, liberado. Y el gobierno de la República no ha dicho nada. Y más bien uno se pregunta, ¿y dónde están o dónde estaban los cuerpos de inteligencia policíaca y militar del Estado mexicano? Que no supieron, no detectaron que un grupo de personas, al parecer vinculados a la delincuencia organizada, familiares del Chapo, se fueron a comer hasta toda la noche y hasta la madrugada del otro día en un restaurante exclusivo, muy bueno por cierto, de Puerto Vallarta, y luego que fueron levantados y luego que no se supo nada de ellos. ¿Qué están haciendo entonces los órganos de seguridad del Estado mexicano, de inteligencia? No lo sabemos. Y en qué circunstancias luego y dónde, etcétera, fueron liberados. Y esto puede o no desatar una guerra entre grupos delictivos que pueda poner en riesgo otra vez la estabilidad, como lo llegamos a ver hace algunos meses y años, en el estado de Jalisco y las zonas colindantes con el estado de Jalisco. Pues por eso no se trata solamente de una preocupación de carácter, de un prurito, de una curiosidad periodística. Se trata de una información que yo creo requiere la sociedad mexicana para saber en dónde estamos y a dónde vamos en esta materia de seguridad. Muchas gracias. Diputados PRD, más cerca de ti.